Iglesia Peregrina, una edición más que queremos compartir contigo. Oremos juntos. Oración al Santísimo Redentor. Oh Jesús Redentor del mundo, tú que con tu sangre nos liberaste del pecado, enséñanos a amar con tu mismo amor, a servir con tu misma entrega y a vivir confiados en tu infinita misericordia. Que cada paso nuestro sea guiado por tu cruz gloriosa y que nunca nos apartemos de tu redención eterna. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Estamos contigo para compartir. Iglesia Peregrina acompañó la serenata en honor al Santísimo Redentor en la parroquia Santísimo Redentor de nuestra capital. Agradecemos al párroco Osvaldo Duarte por su cálida bienvenida. A continuación compartimos algunas imágenes vividas. El día de hoy estamos aquí en la serenata del titular de los misioneros redentoristas que se está realizando en el barrio obrero, en el tinglado de la parroquia Santísimo Redentor. Vamos a estar acompañando todo lo que está viviendo la serenata. Acompáñennos. Nos encontramos en este momento con el padre, el párroco de la parroquia Santísimo Redentor, también director del colegio de la escuela. Padre, ¿qué tal? Muchas gracias, Jazmín. Saludo a esa audiencia y al padre Víctor Cabaña. Estamos de fiesta. Nosotros hemos seguido el novenario en honor al Santísimo Redentor. Es la imagen de Cristo Redentor, el Cristo resucitado que nos redime, nos levanta de nuestra miseria humana y nos eleva a la condición y a la dignidad de hijos. Esa es la figura del Santísimo Redentor. Estamos con esta serenata esperando la medianoche. A la medianoche tendremos un show pirotécnico. Sí, fuegos artificiales que vamos a celebrar con eso los primeros minutos del día de nuestra fiesta. Padre, si me dijeron que no es santo como tal. ¿Me podrías explicar brevemente por qué eso? Claro, porque los santos son algunos de los apóstoles o algunos de los consagrados al Señor. Pero nuestro titular es el mismo Jesús resucitado, ¿no? Cristo Redentor. Ese es nuestro titular. Por eso le llamamos el titular de la parroquia. Y estamos con esta fiesta. Mañana tendremos a las 8 la procesión y luego seguido de la misa aquí en el tinglado. Va a ser presidida por su eminencia el cardenal Adalberto Martínez. Entonces, estamos felices celebrando esta fiesta de la parroquia. Muchísimas gracias, padre. A ustedes, gracias por participar y acompañarnos en este día. Y Dios les bendiga. Me encuentro en este momento con Ángel y Giovanni. Giovanni, coordinador de la Pastoral Juvenil del Santísimo Redentor. Y Ángel. Hola, Jazmín, ¿cómo está? ¿Cómo está el show de jóvenes católicos? Un gusto que estén aquí, bienvenidos. Giovanni, como coordinador, ¿qué tal se estuvieron organizando en este novenario y más hoy en la serenata? A full, insistiendo con los chicos que puedan participar de este hermoso novenario, de esta hermosa serenata que estamos viviendo hoy en día
Y nada, les invitamos mañana, que es el día de nuestro titular. Ángel, ¿me puedes comentar? Él es coordinador y tu función, ¿me puedes comentar un poquito? Sí, yo soy el asesor laico de la pastoral juvenil, designado por el párroco hace un año y medio más o menos, y vengo acompañándole a los jóvenes en todos sus proyectos, en todas sus actividades y también en sus proyectos y calendarizaciones de todos los meses a nivel pastoral. Asesor laico, ¿me puedes comentar qué significa eso, aparte de acompañarles a ellos? Sí, hay dos tipos de asesores, asesor laico y asesor espiritual. Mi función realmente es acompañar la parte laical de los jóvenes desde el rol laico, no desde el rol espiritual, porque ellos tienen el acompañamiento de sus asesores espirituales, que son los formadores del seminario, los formandos, mejor dicho, del seminario Pedro Donders, un seminario redentorista. Mi rol específicamente es acompañar, como les digo, sus actividades de manera logística, acompañar y direccionar las actividades económicas y, de acuerdo a las consultas que ellos vayan teniendo, ir guiándole hacia un mejor rumbo, por llamarlo de alguna manera. Giovanni, ¿me puedes comentar, aparte de las 12 acá, qué más hay el día de mañana? Nada, primero que nada, o sea, nos estamos preparando a nivel macro lo que es nuestro encuentro anual de jóvenes redentoristas. Este año va a tener un giro 360, ¿verdad? No va a ser un encuentro como tal, sino un campamento. Es el proyecto más cercano que va a estar teniendo nuestra comunidad juvenil hoy en día. Y para ¿Me puedes decir algo breve de cómo sería su campamento que se va a estar viviendo? ¿Qué fecha? Va a ser el 19, el 20, el 21 de septiembre. Vamos a estar durmiendo en camping, vamos a estar bailando. Es más o menos una Pascua joven a nivel de pastoral juvenil redentorista a nivel nacional. Tenemos la increíble oportunidad de encontrarnos con Tobías Aquino, coordinador de la PJBR Nacional. Toby, ¿qué tal? ¿Me puedes comentar un poquito en exclusiva qué se viene en el mes de septiembre? Bueno, en septiembre, antes que nada, buenas noches, buenos días, buenas noches. Nada, en septiembre tenemos algo que nunca realizamos como PJBR. Decidimos cambiar ahí, con ayuda también de la provincia redentorista, cambiar la metodología de lo que es el encuentro, y va a ser un campamento nacional, ¿verdad? Entonces, es algo que nunca se hizo porque normalmente los jóvenes van en casas de familia, etcétera, pero ahora vamos a encontrarnos todos juntos y vamos a cambiar ahí algunas cositas, como por ejemplo una misión, muchos más momentos fuertes de adoración. Ustedes que fueron el año pasado seguramente vieron todos esos momentos, y queremos fortalecer esos momentos espirituales y hablar más de lo que es el carisma redentorista, que es nuestra congregación. Toby, ¿dónde se va a estar realizando este campamento como tal que me estás comentando? Este campamento se va a estar realizando en el Centro Polifuncional de Marianela, en la ciudad de Atirá, por primera vez, otra vez encima, ¿verdad? Entonces es algo que nos estamos preparando ya de hace meses con el grupo juvenil ahí de Atirá, y bueno, estamos ansiosos, muy ansiosos. ¿Y qué tal estás viendo a los chicos? Los chicos están así también a full, están también como nosotros, con muchas dudas, qué va a pasar, cómo va a hacer esto, pero nosotros estamos ahí como medio, estamos ahí como con secretos todavía, ¿verdad? Claro, sorpresa, ¿verdad? Siempre hay que dejarnos sorprender por el factor sorpresa, y bueno, este año el lema es jubileo, o sea, el jubileo, los peregrinos de la esperanza. Entonces hay que dejarnos llevar por la sorpresa y por la esperanza, no hay que perder la esperanza. Muchísimas gracias, Toby. Vamos a estar ansiosos el mes de septiembre y vamos a esperar la invitación también, ¿verdad? Y vamos a estar ese día también acompañándoles como el año pasado. Ojalá que estén, y bueno, no es ojalá que estén, van a estar, tienen que estar, ¿verdad? Entonces, si es que no están, vamos a subir cositas de ustedes en nuestras redes, sus fotos ahí se buscan, vamos a Se ver. busca, Sí. Entonces tienen que estar sí o sí. Tienen que estar, y Vamos ojalá a que estar estén. ahí. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, Toby. Nos vamos a ver entonces en el mes de septiembre en el campamento en Marianela. Bueno, chicos, van a mandar saludos, ¿sí? ¿A quién le querés mandar saludos? ¿Ya? A mi tía, a mi tío que está en mi casa ¿Y eso? y mi tía. Le mando saludos a mis tías, a mis tíos y a mi abuelo Pedro y a mi abuela Marta y a mis papás. Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mi abuela específicamente, que siempre me acompaña a estas fiestas. Espérame, hay por turno. Mira.
Quiero mandarle saludos a mi mamá y mi papá y también mi abuela, mi abuelo, mi tío. Díganme un poco, chicos, ¿ustedes ya estuvieron bailando ya mucho hoy? Sí, ¿En serio? Yo le mando saludos a mi prima Dulce que está allá en casa y a Benicia y Maxi que están allá en casa. Vamos a decir así, chao a la cámara. Chao. Nos encontramos en este momento con estas hermosas señoras. ¿Qué tal, señora? ¿Tu nombre? María Cristina. Gloria. ¿Son de la zona luego? Sí, somos los de la zona. Sí. Y siempre suelen venir a las fiestas patronales, a la serenata del Santísimo Redentor. ¿Son devotas del Santísimo Redentor? Sí, somos devotas del Santísimo Redentor. Siempre suelo venir. Además que seguir los 9 días sí, la novena. Siempre suelo seguir. ¿Estás bailando un poquito, señora? No, acá en silla nomás. Acá en tu silla nomás. Señora, ¿por qué estás bailando un poquito, saltando? Pero cuando dijeron que era de cerro, me fui yo. Estábamos adornando hoy el templo de las 9 de la mañana. Yo le ayudaba nomás a la señora, las que son expertas en adornar. Y ya, por eso me levanté porque ya estamos dormidos. ¿Algún mensaje que quieran mandarles a alguien en especial, así un saludo? Ay, saludo para toda mi familia y eso. Señora, que vengan a la misa porque el Santísimo nos da muchas bendiciones todos los días, pero especialmente la misa de sanación. Muchas bendiciones da el Señor. Tienen que venir más a la misa. hola, ¿qué tal? ¿Me encuentro tu nombre? Fiorella. Fiorella, yo te veo muy sentada. Ya estuviste bailando, ahora estás descansando nomás. Ya estoy muy cansada, tengo frío, la verdad. ¿Tienes frío? Yo creo que si salías a bailar se te va a pasar el frío un poquito. Puede ser. No puede ser. Tío, ¿solés venir luego acá en la parroquia o es la primera vez? ¿Te invitaron? La primera vez. ¿En serio? ¿Y qué tal estás pasando? Muy bien, la verdad, muy divertido. Tío, ¿le quieres mandar saludos a alguien? Sí, la verdad, a mi abuela y a mi mamá, que me están viendo seguramente. Mandamos saludos a él. Por favor, ¿me puedes Muy decir? buenas noches, encantada. Mi nombre es Mariana Jorgelina y estoy acá festejando en la serenata de nuestro querido Santo Patrono, Santísimo Redentor, a punto de ver el espectáculo de pirotecnias. Señora, ¿sos lo de la zona o venís de otro lado? La verdad que vengo de Laurel Luque. Yo nací y me crié acá. Acá tengo mi hogar materno y todas las añoranzas se me vienen. Esta fue mi escuela y realmente trabajé también acá en la administración y encontrarme con mis ex compañeras, encontrarme con mi familia por sobre todo, fue para mí algo muy sublime y que hizo el Santísimo Redentor. ¿Algún mensaje, un saludo que quieras dedicar, señora, a alguien? Y que en Cristo hay abundante redención, que tengamos ese eslogan de este año que es somos peregrinos de la esperanza y realmente llevemos ese mensaje a los más marginados, a los más necesitados y a aquellos que necesitan de las manos de Cristo a través de ti. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue a
unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. De vuelta en estudios, qué bellas imágenes de la serenata en honor al Santísimo Redentor. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Peregrina. Estamos a pocas horas del cumpleaños de nuestro director espiritual del primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e. Enviamos un afectuoso saludo al padre Víctor Luis Cabañas, que los cumplas muy feliz,
Que Cristo siga guiando tu misión de llevar la evangelización a todos los hogares de nuestro querido Paraguay. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.